Ah. Oh. Hola, no me di cuenta de que estaban aquí, en el aire, volando también. Como sea. Bueno, hace bastante que no los veo, hace unos minutos detuve a un sujeto, y lo puse a disposición de las autoridades, les contaré luego. He estado un poco ocupado este tiempo, cuidando animales, cocinando, en la escuela, y tratando de no dormirme en el salón también, etcétera, pero eso seguro no les importa, no son viejas chismosas. Bueno. Mierda. Está pasando algo en la ciudad, no puedo hablar, tengo cosas que hacer, mientras, les dejo con la historia de hoy, su creador se llama Wandering Blade, los links de su página e historia están en la descripción, y las del dueño del gameplay también, que disfruten del video. Capítulo 6. La entrada de Invencible. De pie en la cima de la sede del equipo adolescente, Izuku golpeó con su pie derecho el puente de metal debajo de él y sintió que la vibración familiar de Fajin cobraba vida. A medida que la energía roja se arremolinaba alrededor de su pierna, el resto del equipo adolescente se unió a él. Amaneciendo con sus trajes, el viento soplaba alrededor del grupo mientras sus cabellos se agitaban. A lo lejos se oían los gritos y las explosiones. No había tiempo que perder. Vamos. Empujándose hacia adelante, Izuku saltó desde la parte superior del puente, su cuerpo reclamado por la gravedad mientras caía en picado. Detrás de él, unos momentos después, el resto del equipo hizo lo mismo. Los que podían volar como Eva y Robot se aferraron a los que no podían. Izuku, que estaba a segundos de convertirse en un panqueque en la calle, volteó su cuerpo y activó el flotador. Aterrizando suavemente en la parte inferior del puente, el joven héroe plantó su pie derecho hacia atrás. Golpeando la parte delantera de su bota una vez más en el suelo, Izuku sintió que la energía de Fajin comenzaba a subir desde su pie hasta toda su pierna. Muy pronto, todo su cuerpo se vio envuelto en la energía roja de la peculiaridad, la cálida sensación del poder y el suave zumbido de la vibración le hicieron cosquillas en los oídos. Era una sensación agradable, sin duda, pero no había tiempo para pensar en eso. Carenado completo, 20%. Cuando el resto del equipo adolescente aterrizó a su alrededor, Izuku giró la cabeza hacia sus compañeros de equipo por un momento antes de asentir. Los bombardearé, me concentraré en salvar a los civiles mientras me ocupo de los alienígenas. Sin dejar lugar a ningún tipo de debate, Izuku luego explotó hacia la ciudad, dejando al equipo a su paso, ya que pronto lo siguieron. No permitiré que haya más muerte. Concentrándose en la tarea que tenía entre manos, Izuku esquivó coches y autobuses, edificios y letreros, abriéndose camino quirúrgicamente a través de las muchas calles de Chicago hacia los alienígenas. No sabía exactamente en qué calle estaba, pero mientras corría hacia adelante y escuchaba el volumen creciente de los gritos, tuvo la sensación de que se dirigía en la dirección correcta. De cualquier manera, tenía que darse prisa. Robot, dame información. Al llevarse el dedo índice a la oreja, el joven héroe escuchó el sonido encrespado de su comunicador cobrar vida antes de que el sonido de Robot entrara en sus oídos. Es una invasión alienígena, de raza desconocida. También se desconoce su razonamiento para atacar la Tierra, con bajas de 2 dígitos y subiendo. Asintiendo con la cabeza, a pesar de que nadie podía verlo, Izuku aumentó el poder de uno para todos y su cuerpo se bañó en energía eléctrica verde. Los detendré, ahora mismo. Para cualquier espectador que aún no estuviera huyendo de la amenaza alienígena, todo lo que verían sería una raya verde. Saltando en el aire, Izuku vio el campo de batalla. Había tanta sangre y tantos cuerpos, que lo enfermó. Esto tenía que parar, ya. Poniendo sus brazos detrás de su espalda, el adolescente movió sus dedos, impulsándose hacia adelante con el viento que él creó. Mientras su cabello se agitaba detrás de su máscara, una sonrisa creció en su rostro, una que recordaba a su ídolo. Con un objetivo detectado, un tanque particularmente grande, Izuku se acercó con el puño cerrado, cargando uno para todos mientras comenzaba a brillar con energía verde. Destruiría este tanque, destruiría a todos los demás y enviaría a estos alienígenas de regreso a través de ese portal por el que entraron. No había que temer porque... Golpe de Detroit. Deku estaba aquí. Alto. Al aterrizar en medio de la escena, una calle normal convertida en una zona de guerra, Mark extendió los brazos.
Detrás de él corrían familias, parejas jóvenes e individuos de todas las edades que temían por sus vidas. Si la situación hubiera sido diferente, es posible que se hubieran preguntado quién era este nuevo héroe, pero por ahora lo único que importaba eran sus vidas. Un héroe era la menor de sus preocupaciones. Haciendo todo lo posible para ganar algo de tiempo a los ciudadanos que huían, Mark caminó hacia los alienígenas mientras cesaban su fuego momentáneamente. Mientras los humanos corrían, suplicando ser objetivos a los ojos de estos invasores, encontraron interesante a este héroe solitario que se les oponía. Al menos por ahora, podían contener el fuego. Al detenerse después de unos pasos más hacia adelante, Mark pudo echar un vistazo completo a todo el campo de batalla y fue un caos total. Como había visto en la televisión en el hospital, había cuerpos esparcidos por todas partes con agujeros de láser que los atravesaban. La sangre pintó el área y la calle misma fue arrancada, el cemento destrozado junto con cualquier vehículo o edificio desafortunado en el camino. En cuanto a los alienígenas, trajeron algo de maquinaria pesada. Tanques, torretas y cañones, Dios mío. Mark estaba superado en armamento, sin tripulación, y mientras continuaba escuchando los gritos de la gente detrás de él, el joven héroe supo que casi se le acababa el tiempo. Tenía que actuar, y rápido. Tragando un nudo que se formó en su garganta, al mismo tiempo que desterraba el miedo que burbujeaba en su corazón, Mark plantó sus pies mientras miraba a los alienígenas. No sé quiénes son todos ustedes o por qué están aquí, pero esto tiene que parar. Durante un tiempo todo se quedó en silencio, los alienígenas se miraban de un lado a otro, pero al final las palabras del héroe caían en oídos sordos. Con un grito en cualquier idioma alienígena que hablaran, se dio una orden y se dispararía el primero de muchos disparos a Mark. Al escuchar el distintivo sonido giratorio de un láser volando hacia él, Mark entrecerró los ojos detrás de su máscara. ¡Maldita sea! Con poco esfuerzo, el joven héroe saltó en el aire para evitarlo, pero no estaba listo para la andanada de ataques adicionales que le enviaran. ¡Mierda! Aunque solo la mitad le disparó, el resto disparó a los civiles que aún intentaban huir. Haciendo todo lo posible por esquivar y zigzaguear en el aire, Mark supo que tenía que volver al suelo y salvar a los civiles. Puedes hacer esto, Mark, concéntrate. A pesar de que se encontraba continuamente acribillado por varios láseres, sintiendo la dolorosa sensación de quemaduras en su piel, Mark siguió esquivando e hizo todo lo posible por encontrar una abertura. Una vez que lo hizo, no perdió el tiempo. Ahora. Bajando hacia abajo, Mark golpeó el suelo y levantó polvo alrededor de la zona, ocultándose brevemente de la vista. Usando estos preciosos segundos para atacar, Mark voló por el suelo hacia los alienígenas e hizo un trabajo rápido con varios soldados de a pie. Uno por uno los bajó metódicamente, su fuego cesó mientras caían al suelo inconscientes. Para cuando el humo se disipó, un jadeante Mark miró al principio con un poco de orgullo, pero finalmente sintió más miedo al ver que más soldados salían del portal. Suficiente para duplicar fácilmente la cantidad original. Más torretas, más cañones y más agradecimientos. Aunque, uno en particular se destacó entre el resto. El suelo tembló cuando del portal salió un tanque particularmente grande. Con el doble de tamaño que el resto, su piloto también tenía el mismo aspecto. Era más grande, más feo y tenía ropas que se asemejaban a una mezcla de realeza y uniformes militares. Él era su líder, y no parecía divertido con Mark. Tomando un largo suspiro, el joven héroe se preparó para atacar o defenderse del ataque alienígena, pero se sintió confundido momentáneamente al ver que los alienígenas alejaban sus blasters de él. Confundido por un tiempo, Mark bajó un poco la guardia, pero sintió que sus ojos se abrían cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya no era su objetivo, sino los civiles que estaban detrás de él. ¡Mierda! Gritando en el aire, Mark giró su cuerpo a toda prisa, listo para volar, pero se tambaleó un poco hacia adelante mientras sus tímpanos sonaban dolorosamente. Con una mueca de incomodidad, Mark observó cómo el tanque gigante lanzaba una enorme ráfaga láser a las personas que huían, y el proyectil alcanzaba su objetivo. «Levántate, Marcos, ahora». Plantando sus pies en el cemento y agrietándolo aún más bajo la presión, Mark se lanzó hacia adelante y persiguió el láser. Le costó esfuerzo, pero finalmente lo superó y apenas logró salvar a una anciana. «Te tengo». Sosteniéndola cerca de su pecho, Mark esquivó más disparos láser de soldados de a pie y ahora de tanques mientras zigzagueaba y corría por el suelo.
Si no hubiera desperdiciado una tonelada de energía antes y no se hubiera aferrado a alguien, Mark tal vez podría haber hecho más. Pero después de solo unos segundos más, finalmente fue demasiado lento y un láser se estrelló contra su espalda. ¡Mierda!, gritó de dolor, protegiendo a la mujer mientras su espalda ardía de dolor. Intentó avanzar para escapar, pero otro láser masivo se estrelló contra su espalda, esta vez empujando el suelo mientras se hundía debajo de él. Solo tomó un momento o dos después de ser derribado, pero Mark comenzó a levantarse lentamente del pozo en el que estaba cavado. Gimiendo audiblemente por el dolor, hizo una mueca cuando sus gafas se agrietaron cerca de su ojo derecho por el ataque. Eso dolió. ¿Por qué están atacando a los? Los ojos se abrieron de par en par mientras hablaba, olvidándose rápidamente de sí mismo y de su propio dolor por un momento. Mark se levantó y miró detrás de él. Atrapada bajo un montón de escombros había una mano, una que no perdió tiempo en tratar de desenterrar, arrojando y rompiendo los pedazos de escombros que se encontraban en su camino. Por favor, esté bien, por favor esté bien, por favor esté. Con un poco más de espacio para operar y viendo que había limpiado muchos de los escombros, Mark tiró del brazo en un esfuerzo por salvar a la dama. Pero con ella no llegó nadie. No, 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 murmuró patéticamente, completamente incrédulo por lo que estaba sucediendo. Al caer de rodillas con el brazo en la mano, Mark sintió que el nudo en la garganta volvía a subir y pronto salió de su boca, su cuerpo temblaba al igual que sus ojos. Le había fallado, el vómito que escupió se unió a la pasta ensangrentada que una vez fue esa anciana. Mientras el adolescente se limpiaba lentamente la boca y miraba hacia arriba, miró sin decir palabra al tanque cuyo cañón le apuntaba. Cerrando los ojos, Mark se despidió de todos en su vida pasó ante sus ojos cuando el tanque comenzó a cargar su láser. Mark farfulló, con pánico en su rostro mientras miraba al alienígena que comenzó a reírse de él. No quiero. Entonces, todo lo que Mark vio fue verde. Golpe de Detroit. Empujando su puño hacia adelante hacia el cañón del tanque, Izuku apretó los dientes mientras sus nudillos hacían contacto con la explosión de energía que el tanque intentaba disparar. Empujó su brazo hacia adelante, gruñendo a medida que más energía salía de su cuerpo y comenzó a jugar con los circuitos dentro del tanque. Necesito más poder. Con su mano izquierda, Izuku extendió la mano hacia atrás y golpeó tan fuerte como pudo. Con un rugido gutural, el joven héroe usó esa propulsión adicional del viento para dominar la explosión de energía, partiéndola en dos mientras su puño se alojaba en el cañón del tanque. Mirando hacia arriba mientras jadeaba un poco, Izuku hizo contacto visual con el alienígena que lo miró completamente desconcertado. Poco sabía que el espectáculo estaba a punto de comenzar, esto era casi el acto de apertura. Gritando a medida que salía más electricidad de él, sintiendo que el poder de uno para todos continuaba aumentando, Izuku activó el flotador y comenzó a levantar el tanque en el aire. Tomó una gran cantidad de esfuerzo, pero muy pronto el tanque e Izuku estaban flotando a unos metros en el aire, el puño del joven héroe todavía alojado en el barril. Con una sonrisa, Izuku giró una vez, luego dos veces, y pronto su impulso creció con cada rotación. Golpe de Oklahoma. Eventualmente, con un rugido final, Izuku arrojó el tanque y liberó su brazo derecho, el tanque se deslizó por el suelo antes de explotar unos momentos después. A partir del ataque, un tornado comenzó a girar en espiral alrededor del campo de batalla, su presencia hizo que los alienígenas entraran en pánico. No solo había desaparecido su arma más poderosa, sino también su líder. Mientras gritaban de miedo y algunos valientes seguían disparándole a pesar de la desorganización, Izuku sonrió. La batalla estaba a punto de terminar. Confundido por lo que era ese grito y por qué no estaba muerto, Mark abrió los ojos y miró por encima de él. Durante tal vez un milisegundo, sus ojos vislumbraron un rayo de electricidad verde que se acercaba a él. Parpadeando para alejar su confusión, Mark apretó los dientes mientras se levantaba a pesar del dolor que sentía, y luego salió volando del agujero en el suelo. Una vez más, en el aire, Mark sería testigo de un nuevo héroe, uno envuelto en electricidad verde y cuyo puño estaba dentro del cañón del tanque que le apuntaba. Un momento después, ya no había más tanque. Estallando en una explosión, cuya fuerza envió a los alienígenas cercanos deslizándose por el pavimento, el héroe se desvaneció en una racha de electricidad verde una vez más. Mirando con asombro la pantalla, Mark no pudo evitar preguntarse quién era este héroe.
Si bien no es un gran fanático de los héroes de ninguna manera, se mantuvo un poco al día con los héroes de los EE. Después de todo, era un nerd de los perros de espiritismo. Pero este héroe era uno que no reconoció, y aunque solo había un pequeño recorte del que salir, Mark sabía que quienquiera que estuviera detrás de la máscara era fuerte, muy fuerte. Golpe de Delaware. Y así, con una enorme ráfaga de viento que de alguna manera salió volando de sus dedos y que lanzó hacia adelante, los tanques restantes fueron destruidos y poco después pareció llegar el calvario. «Oye amigo, ¿estás bien?», preguntó una voz femenina de repente detrás de Mark. Sorprendido al principio, Mark movió la cabeza y sus ojos se encontraron con un par de ojos verdes preocupados. De pie sobre él, con una mano extendida hacia él, un héroe amaneció vestido de rosa con el cabello color naranja y lo miró con preocupación. «¿Puedes ponerte de pie?». Sacudiendo un poco su mano, Mark asintió lentamente con la cabeza y la tomó con la suya, sintiendo que se levantaba a partir de entonces. Cuando se dio la vuelta y observó cómo ese héroe de verde y muchos otros héroes entraban para acabar con la amenaza alienígena, Mark sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Estos héroes estaban luchando, salvando vidas, pero aquí apenas pudo mantenerse en pie después de no poder salvar a nadie. Apretando los puños a los costados con rabia, Mark se volvió hacia el héroe que lo había ayudado a levantarse con una mirada patética en su rostro. Una mezcla de ira, tristeza y autodesprecio. Su cuerpo estaba ensangrentado, magullado, pero ninguna de las dolencias que se le infligieron resultó en ninguna vida salvada. Fracasó. «Fui demasiado débil, dejé que tanta gente inocente», comenzó a murmurar indignado, con la cabeza mirando al suelo mientras sus puños temblaban. «No, no lo hiciste». Pero una voz repentina interrumpió su repugnancia, sorprendiendo un poco al joven héroe. Levantando la cabeza, Mark esperaba ver al héroe al que pertenecía la voz frente a él. Pero no había nadie. «Aquí arriba». Parpadeando un par de veces sin comprender, Mark miró hacia arriba y vio al héroe que le salvó la vida flotando casualmente en el aire. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de toda la vida perdida en esta batalla, el héroe sonrió. Era un poco desconcertante, pero a pesar de todo, Mark permaneció asombrado. Al verlo más de cerca, el hijo de Omniman contempló el rostro de este héroe desconocido. Su traje verde oscuro que parecía roto y áspero, la máscara de conejito rasgada que apenas cubría su rostro y las elegantes botas de metal rojo que usaba en los pies. En todo caso, al menos para Mark, este nuevo héroe parecía más justiciero o incluso malvado antes de que pudiera adivinar que era un héroe. El hecho de que también mantuviera cautivo al líder alienígena en una especie de atadura de energía negra, como la forma en que un villano de sábado por la mañana capturaba héroes, no ayudó a su caso. Pero de cualquier manera, divagó. «Realmente hiciste lo mejor que pudiste aquí, puedo decirlo». Las palabras eran firmes pero amables, como un padre que consuela a su hijo, pero la cantidad de empatía subyacente que llevaban era demasiado para un extraño. Incluso para un héroe. He aprendido que incluso el mejor de los héroes no puede salvar a todas las personas. Flotando hasta el suelo mientras hablaba, Mark vio que la sonrisa en el rostro del héroe se desvanecía, su tono se volvía un poco más distante con cada palabra. «Hoy, corta la mierda de Q», dijo una nueva voz enfadada, una que pertenecía al héroe Rex Explode, si Mark recordaba correctamente. «Ganamos, los alienígenas se han retirado o han muerto, se acabó». Apartando la mirada de Rex, que ahora estaba de pie a su lado, el ahora nombrado héroe chasqueó la lengua y azotó su muñeca. A partir de la fuerza que creó, la energía negra que ataba al líder alienígena se acercó a él antes de detenerse a un pie más o menos de distancia. Inclinándose al nivel del alienígena, Izuku murmuró algo que Mark no logró captar, pero poco después el alienígena fue soltado y se escabulló a través del portal con el resto de su tropa. Mientras los ojos de todos los demás héroes se abrían de par en par por el campo de batalla, Deku se puso de pie en silencio y se dio la vuelta, listo para decirle algo a su equipo como explicación. «Idiota». Solo para encontrarse cara a cara con Rex, una mueca de enojo se extendió por sus rasgos mientras miraba al héroe vestido de verde. «¿Acabas de dejar ir al líder? Bien. Simplemente maravilloso, Deku. Espero que esto no nos muerda el culo, tú». Antes de que pudiera continuar con el asalto verbal, el cuerpo de Rex se tambaleó hacia adelante mientras una mano golpeaba la parte posterior de su cabeza. «Está bien, ¿quién tiene las pelotas?».
Con su ira ahora en un punto álgido, estaba a punto de lanzarle a quien le diera esa bofetada, pero cuando la agresora simplemente lo saludó con una sonrisa en su rostro, sintió que esa ira se desvanecía. Rex, seamos felices de que haya terminado. La voz de Eve, alegre como era, ocultaba una amenaza subyacente que todas las personas de la zona captaron. Para Izuku, al ver la sonrisa obviamente falsa de Eve y la letalidad en su tono, no pudo evitar recordar a Uraraka. Fue una píldora amarga de tragar, su cerebro fácilmente imaginó este escenario exacto sucediendo con ella y Bakugo reemplazando a Eve y Rex. Por más que intentaba no detenerse en estos pensamientos, resultaba cada vez más difícil de lo que pensaba. Cada día parecía haber más y más pequeños recordatorios de su hogar y de las personas que extrañaba. Verdaderamente, se estaba volviendo cada vez más difícil no caer en un pozo similar al que estaba antes de su llegada en esta palabra. Pero continuaría tratando de derribarlo todo, aunque probablemente fue en vano. «Esh, ¿qué haces para molestarla esta vez?» La voz, perteneciente a una mujer que amaneció con un traje púrpura oscuro, sacó a Izuku de sus pensamientos en espiral. Cuando el grupo de 3 héroes giró la cabeza, el héroe conocido como Duplicate colocó una mano en su cadera. «Nada, ocúpate de tus propios asuntos». A medida que el grupo comenzó a reírse a expensas de Rex, incluido Mark, quien lo hizo un poco más vacilante, el equipo de jóvenes héroes comenzó a planificar cómo ayudarían en el esfuerzo de limpieza. Izuku y Mark se encargarían de los escombros más grandes, ya que eran los más fuertes. Robot y Kate se encargaron de recuperar los cuerpos de aquellos que no lograron salir de la zona de ataque. Y Eve comenzó a construir reemplazos para cualquier estructura más pequeña que sus poderes pudieran manejar. Rex, bueno, ayudó en lo que pudo. A medida que los medios de comunicación hacían sus rondas y comenzaban a avanzar, pasando alrededor de 2 horas desde que llegaron al trabajo, Mark se excusaba de los trabajadores a los que ayudaba y se dirigía a donde Deku estaba trabajando. El héroe de verde, que había mostrado múltiples poderes tanto en la batalla como en las secuelas, seguía siendo un completo enigma para el hijo de Omniman. El traje de aspecto amenazante, su comportamiento amistoso pero distante, todo gritaba extraño. Pero aún así, parecía una persona bastante decente debajo de la máscara. «Hola Deku». Ofreciendo un saludo mientras se acercaba, Deku giró la cabeza hacia la voz y sonrió, aunque parcialmente oculta debajo de su máscara. Empujándose de los escombros en los que se sentó para un descanso momentáneo, el héroe de verde ofreció su propio saludo y esperó a que Mark lo alcanzara. Mark comenzó, deteniéndose frente al héroe que acababa de notar que era medio pie más alto. «Gracias por lo anterior». Mientras el viento soplaba alrededor de la pareja, levantando parte del polvo de los escombros que aún no se habían limpiado, Izuku asintió con la cabeza. «No te preocupes por eso, cualquiera habría hecho lo mismo». Sonriendo un poco, Mark agarró su brazo derecho con la mano izquierda, mirando al suelo mientras el familiar sentimiento de decepción lo inundaba. Sin embargo, Rex tiene razón, debería haber sido más fuerte, podría haber ayudado más. Cuando el área entre los dos héroes se quedó en silencio, Deku se encargó y caminó hacia Mark, colocando suavemente una mano en su hombro. «Lo entiendo, créeme que lo entiendo». Mirando hacia arriba desde el suelo, Mark se encontró un poco sorprendido por las palabras que dijo este héroe. Mientras el viento soplaba entre los dos, Mark observó cómo el héroe se quitaba lentamente la máscara y el rostro de la persona que le salvó la vida aparecía a la vista. Su cabello era verde como había visto antes, pero sus ojos también coincidían con el mismo color. Su rostro, aunque sencillo, mostraba signos de daño de batalla con pecas en forma de diamante en sus mejillas. En general, con la excepción de su cabello verde, parecía un adolescente normal de secundaria. Mark se sumió en un silencio momentáneo, preguntándose cómo proceder a partir de ahí. Entonces, el hijo de Omniman lo intentó, pero se quedó callado mientras veía a Deku flotar en el aire. Dijiste que deberías haber sido más fuerte, ¿verdad? Mirando a un adolescente de cabello verde tontamente por un momento, Mark asintió con la cabeza antes de ver a Deku sonreír una vez más, su mano le hizo señas para que lo siguiera. Entonces, ¿qué tal si entrenamos juntos? Aturdido por esa oferta, Mark miró al suelo por un momento antes de apretar los puños. Lo pensó en silencio, recordando cómo su padre estaba en coma en el hospital y que realmente no conocía a nadie más que pudiera ayudarlo. Esta experiencia le enseñó que necesitaba ser más fuerte.
No solo perdió, sino que estuvo a punto de perder su propia vida entre las vidas de docenas más a las que no pudo salvar. Necesitaba entrenar, necesitaba aprender a usar mejor sus poderes, y solo entonces podría ser un héroe digno de su nombre. ¿Cuándo empezamos? Con una sonrisa, Izuku voló hacia el cielo y Mark sintió una sonrisa suya en su rostro. Supongo que eso significa ahora, Con una sonrisa, Mark voló y persiguió al héroe que le salvó la vida. Fin del capítulo.